C7 Ley. Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Bienvenidos a este espacio de C7 Ley, este esfuerzo conjunto de C7 Jalisco y del Poder Judicial para llevarles temas de su interés. Usted que nos sigue a través de televisión, de radio y también de la página web en esta multiplataforma de C7 Jalisco. ¿Cómo estás, Marta Isabel Parra? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias, Mayra, y a usted muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente en C7 Ley, que desde el Supremo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial, quiere estar cerca de ustedes y precisamente por eso llevamos a cabo estos programas de C7 Ley. Hablaba de temas y por supuesto que hay estas recomendaciones que son importantes del público, que nos hagan saber qué temas les interesan y para eso ponemos a su disposición un correo electrónico. Sí, hicimos un correo electrónico nuevo en esta nueva etapa de C7 Ley, es c7ley.tv@gmail.com, se lo repito, c7ley.tv de televisión @gmail.com. Usted puede escribirnos ahí todas sus inquietudes y sobre todo sugerirnos los temas que usted necesite saber, que usted necesite estar enterado. Nosotros tenemos planeado varios temas que queremos llevar a usted, sobre todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Sin embargo, si usted se comunica con nosotros, nosotros puntualmente estaremos respondiendo y atendiendo sus solicitudes y sus inquietudes. Modificamos la agenda ya de esos temas. Si usted nos propone algo, hacemos un espacio para hablar de ese tema. Por supuesto, ¿Y le de qué daremos preferencia? Claro que sí. ¿No? ¿Y de qué vamos a hablar esta tarde? De los magistrados. ¿Cuántos magistrados hay? ¿Cuál es su labor? ¿Qué son los magistrados? ¿Qué son los Mucha gente no sabe qué es un magistrado y qué hace un magistrado en el Poder Judicial. Y antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, vamos con la siguiente información. ¿Qué son y qué hacen los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia? Los magistrados son funcionarios designados por el Honorable Congreso del Estado. Son los encargados de impartir justicia a favor de la ciudadanía. Sus funciones son conocer y resolver todas las controversias jurisdiccionales del orden penal, civil, de lo familiar y mercantil en los términos que establezcan las leyes estatales y federales. Al integrar el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, tienen a su cargo la administración de su propio presupuesto, además de resolver los conflictos de trabajo de sus servidores públicos, los administrativos, e intervienen en las comisiones transitorias y permanentes que crea el Supremo Tribunal de Justicia para la atención de los asuntos de su competencia. En términos coloquiales, los magistrados, además de las funciones antes mencionadas, se encargan de administrar justicia. Esto es, que si en primera instancia están los jueces que dictan sentencia a un caso concreto, los magistrados se encargan de revisar que dicha sentencia se haya dictado conforme a lo que marca la ley. Si no es así, y al revisarla perciben alguna violación al proceso, el magistrado dictará una nueva sentencia. También, los magistrados intervienen en caso de que al revisar la sentencia del juez de primera instancia, ésta se dictó conforme a la ley, y lo que hacen es confirmar la sentencia que el juez haya dictado. Asimismo, los magistrados revisan que esa sentencia se haya cumplido al pie de la letra con todas y cada una de las etapas que debe observarse en todo juicio, de manera que, si notan que hubo falla en alguna de estas etapas o que alguna notificación no se hizo o se realizó con persona ajena al juicio, entonces los magistrados se encargan de ordenar que se reponga el procedimiento desde la etapa en la que se registró la falla. Ahí tiene de manera general qué son los magistrados y sus funciones, pero para abundar en este tema tenemos invitado esta tarde. Damos la bienvenida al licenciado Juan Carlos Rodríguez Sánchez. Él es secretario general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Y bueno, vamos a empezar por lo primero, ¿no? ¿Qué son los magistrados y cuál sería la diferencia entre las funciones de un juez y un magistrado? Entre un juez y un magistrado, Muy la bien. diferencia. Sí, un magistrado, como escuchamos en la cápsula, es un funcionario designado por el Honorable Congreso del Estado. Es uno de los más altos cargos que existen dentro del Estado. Es el grado más alto que existe en la jerarquía del Poder Judicial. Es un funcionario que realiza una labor muy delicada y con un alto sentido de responsabilidad. Los señores magistrados tienen una responsabilidad muy grande porque ellos dictan las resoluciones, administran justicia en todos y cada uno de los asuntos que son conocidos por las impugnaciones que llevan a cabo las partes, o en algunas ocasiones intervienen
por virtud de la revisión oficiosa de los asuntos que les toca conocer. La diferencia con un juez, ¿cuál Sí, sería? es importante establecer esa diferencia. Un juez conoce los asuntos en primera instancia, es decir, primero se plantean las demandas, las averiguaciones de orden penal ante un juez. El juez conoce y dicta una sentencia de primer grado, de primera instancia. Si hay una impugnación, es decir, si alguna de las partes está inconforme con el sentido del fallo dictado por el juez, tienen a su alcance un recurso, un medio de impugnación, un medio para expresar su inconformidad, que generalmente es el recurso de apelación, a través del cual una sala integrada por 3 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia va a analizar ese asunto, va a analizar la sentencia, si se dictó conforme a las leyes sustantivas y procesales, para revisar el caso y en su caso confirmar si la sentencia está dictada conforme a derecho, revocar, modificar o reponer el procedimiento según sea lo procedente en esos casos. ¿Cuántos magistrados tenemos aquí en Jalisco y si cada uno ve determinados casos? Sí, el Supremo Tribunal de Justicia se integra actualmente por 34 magistrados. Son 33 magistrados que integran 11 salas del Supremo Tribunal de Justicia y el magistrado presidente que no integra sala. Las salas tienen competencia por distintas materias. Tenemos la primera, segunda, sexta, 10ª y 11ª salas que conocen de la materia penal. La 10ª sala también conoce en materia de justicia integral para adolescentes, y la 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª y 9ª salas conocen de las materias civil, mercantil y familiar. ¿Y en el Pleno qué asuntos son los que ve ya el Pleno en su máxima expresión? Sí, el Supremo Tribunal de Justicia actúa en pleno o en salas. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia es el órgano máximo que tiene a su cargo dictar las medidas necesarias para la correcta impartición de justicia. Ven desde la administración del presupuesto del Supremo Tribunal de Justicia, ven los conflictos laborales, los conflictos administrativos, dictan, como les decía, todas las medidas, todos los acuerdos necesarios para una correcta administración de justicia. ¿Cuánto dura un magistrado en su cargo, digámoslo así? Sí. Hay distintos tipos de nombramientos que se han otorgado según las diversas constituciones políticas del Estado que han estado vigentes, es decir, según las reformas que ha emitido el Congreso del Estado. Anteriormente, los magistrados eran nombrados por un periodo de 4 años, al término del cual eran ratificados y se consideraban inamovibles y solamente podían ser separados por causa de responsabilidad o al momento de su jubilación. Que era algo voluntario. Actualmente la Constitución ya sufrió una reforma y son designados los magistrados por un periodo de 7 años, susceptibles a ser ratificados por un periodo de 10, y también el Congreso estableció una reforma para jubilar a los magistrados que cumplan 70 años de edad de manera forzosa, y también permite el retiro voluntario a los 65 años de edad. Mencionaba que la labor de un magistrado es delicada. ¿Qué tanta carga laboral tiene un magistrado? ¿Se apoya de otros integrantes del Poder Judicial o es solo él quien toma las decisiones, revisa los casos? ¿Cuánto tiempo tiene para revisar un caso? Sí, el magistrado cuenta con personal de apoyo, obviamente. Sí, los magistrados en su sala cuentan con 3 secretarios relatores, 3 abogados que les auxilian en la revisión de los asuntos. Cuentan con 3 auxiliares judiciales o taquígrafas, que son las que materialmente elaboran los documentos, ¿sí?, las resoluciones, pero finalmente el magistrado es el que da la cara a la sociedad, es el que firma las resoluciones que autoriza, ¿sí? Entonces esa es la gran responsabilidad y la tarea tan delicada que tienen los magistrados, el resolver todos los asuntos con pleno conocimiento de causa, analizar todas las actuaciones, todas las pruebas, todas las declaraciones, todo lo que tiene relación con ese asunto para resolver conforme a derecho. ¿Y la carga laboral cómo está actualmente? Actualmente estamos hablando de que un magistrado en la materia penal resuelve alrededor
de 10,000 asuntos por año. Es una Imagínate, tremenda carga. Pero no solo el tema de la carga es importante mencionarlo. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía conozca la altísima responsabilidad que ellos tienen de no cumplir con algún término o de realizar ese fallo de alguna manera no correcta. ¿A qué sanción se pueden hacer llegar los magistrados? ¿Con qué sanción los pueden castigar? Sí, perdón, una aclaración. Son 10,000 asuntos que conocen las salas por año. Perdón. Ok. Sí, Las salas, y en la sala hay 3 magistrados. Hay 3 magistrados. Más todos los funcionarios judiciales que les apoyan. Así es, sí. Decíamos que esa gran responsabilidad deriva de que hay asuntos que son urgentes, hay asuntos en los cuales el dictado de las sentencias está sujeto a un término que establecen las leyes procesales y si no se cumplen con esos términos, los funcionarios pueden incurrir en una responsabilidad de naturaleza administrativa que puede ser la sanción desde una amonestación, pero también hasta la destitución o cese, ¿sí? En el caso de los magistrados, ante un procedimiento de responsabilidad que se sigue en el Congreso del Estado, porque ellos son sujetos de juicio político también. O sea, la responsabilidad, insisto, que tienen los magistrados es muy grande, dada la jerarquía que tienen dentro de la institución. Bien, seguimos platicando del tema, pero es momento de irnos a la pausa. Lo invitamos a que se quede con nosotros. C7 Ley. C7 Ley. Seguimos aquí en C7 Ley platicando sobre la labor de los magistrados, platicando esta tarde con el licenciado Juan Carlos Rodríguez Sánchez, secretario general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia. Me gustaría preguntarle precisamente qué es lo que hace el secretario general de Acuerdos dentro del Supremo Tribunal de Justicia. Gracias. ¿Qué es su cargo? Sí, gracias. Mi actividad principal corresponde a dar certeza a las actividades que lleva a cabo el presidente y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Asisto yo a todas las sesiones plenarias con voz informativa para poner a consideración de los señores magistrados los asuntos que les corresponde conocer como Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Como lo mencioné, hay asuntos, por ejemplo, para resolver las competencias, los conflictos de competencia entre las salas del Supremo Tribunal de Justicia, los conflictos laborales, los conflictos administrativos, los juicios de amparo que también interponen los particulares en ocasiones contra resoluciones del propio Supremo Tribunal de Justicia, los aspectos también del personal, ¿sí? Licencias, renuncias, propuestas de nombramiento y pues se dictan acuerdos para lograr una mejor impartición de justicia, como en su momento con el traslado de los juzgados a la ciudad judicial, como ustedes recordarán, anteriormente estaba en el centro de la ciudad, se trasladaron los juzgados y la oficialía de partes común que recibía los escritos de término de las 3 de la tarde hasta las 12 horas también se trasladó hasta ciudad judicial. Entonces el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado consideró que era necesario que existiera una oficialía de partes común para el Supremo Tribunal de Justicia para facilitar a los usuarios que ya no se trasladaran hasta ciudad judicial, sino que pudieran seguir acudiendo al centro a presentar sus escritos de término hasta las 12 de la noche. Cuando hay sesiones, usted coordina, hace la agenda, o sea, tiene una chamba ahí bastante ardua, ¿no? Algo así, sí. Una de mis funciones también es coordinar a las dependencias administrativas que integran el Supremo Tribunal de Justicia. Llevamos las cuestiones de la administración del Supremo Tribunal de Justicia, los pagos de la luz, de los edificios, ¿sí? Del agua. Es como una casa a la cual también se debe de administrar. Tenemos que someterle a la consideración del señor presidente los asuntos que se van a dar cuenta, que se van a poner a consideración de los magistrados. Circulamos previamente para su conocimiento todos los asuntos que se van a someter a su consideración para que lleguen con un conocimiento previo de esos asuntos. Explíquenos, secretario, para nuestro público de C7 Ley, ¿qué es un conflicto de competencia? Sí, en términos llanos puede ser
y sencillos, ¿verdad? Que una sala haya conocido de algún antecedente, de alguna apelación previa y que haya ordenado reponer el procedimiento. Faltó un requisito de forma, ¿sí? Y la sala no resuelve el fondo de la apelación, el fondo de la resolución impugnada. Entonces regresa las actuaciones al juzgado de primera instancia y el juez, una vez que lo subsana, lo devuelve al Supremo Tribunal de Justicia para que se tramite de nueva cuenta la apelación o el recurso o la inconformidad correspondiente. Entonces nosotros, como Secretaría General de Acuerdos, lo turnamos a una sala para el conocimiento de ese medio de impugnación y en ocasiones alguna sala dice, yo no lo acepto porque la anterior sala no resolvió el fondo. Entonces, ese es un conflicto de competencia porque dos tribunales se niegan a conocer de un asunto. Entonces, como las salas tienen igual jerarquía, el asunto se eleva a la consideración del Pleno, intervienen los magistrados que están inmersos en ese conflicto de competencia con voz, pero no pueden votar, y finalmente viene la resolución del Pleno que decide a qué sala le corresponde el conocimiento de ese asunto. Hemos escuchado, por supuesto, este nuevo sistema de juicios orales. ¿Hay un impacto también en el trabajo de los magistrados, en el trabajo del secretario, en los juicios orales? Se va a ver a futuro. Actualmente hemos recibido solamente un medio de impugnación derivado ya de la tramitación de los juicios orales que están en vigencia en Zapotlán el Grande desde el 1 de octubre de 2014. Entonces hemos recibido uno solo, pero estamos pensando que a futuro obviamente esto va a incrementar las cargas de trabajo de los señores magistrados. Entonces debemos de tener la tecnología, las instalaciones adecuadas también para que en su momento el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que debe llevarse a cabo, si lo solicitan las partes, una audiencia también oral en la cual deben intervenir los magistrados y resolver conforme al nuevo sistema de justicia penal. Pero insisto, es solamente un asunto el que nos ha llegado y nos llegó en estos días. Hasta el momento, pero en el futuro entonces, si ya eso se empieza a generalizar, los magistrados tendrán que entrar también al tema de la oralidad. Así es, estamos pensando que en 2016, que ya esté en todo el estado el sistema, esto va a generar una nueva cultura, un nuevo sistema y más carga de trabajo para los magistrados. Muy bien, yo quisiera preguntarle, cambiándole un poquito el tema, sobre, creo que es un tema muy amplio, el que quiero abordar es el tema del juicio de amparo. Hablar un poquito de eso, ¿los amparos solamente se promueven en el Supremo Tribunal de Justicia o cómo se promueven los amparos? Sí, Hablar un poquito de, incluso empezando desde qué es un juicio de amparo. Sí, un juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que concede la ley a todo particular que se siente afectado por un acto de autoridad. Entonces, cualquier autoridad, llámese municipal, estatal, en lo que corresponde a nosotros son los juzgados y las salas, pues puede afectar a una persona y con independencia de los medios que tiene a su alcance, también puede tener el amparo, que es un juicio de orden federal que se lleva ante los juzgados de distrito, ante los tribunales colegiados, que son instancias de orden federal, y generalmente, ¿qué sucede? El caso más común es, se tramita un juicio, está la sentencia de primera instancia, le resulta desfavorable a alguien, viene la sentencia de segunda instancia. De cualquier materia, ¿verdad? De cualquier materia, así es. Le vuelve a resultar desfavorable a esta persona, aún le queda el juicio de amparo directo, si es contra una sentencia definitiva o una resolución que pone fin al juicio, ¿sí? Y acude ante un tribunal colegiado para, en amparo directo, solicitar el amparo y protección de la justicia federal. Entonces, al Supremo Tribunal de Justicia le corresponde, si la sentencia del Tribunal Federal ampara al particular, dictar una nueva resolución en la cual deje sin efectos el acto violatorio de los derechos de esta persona. ¿Qué sucede también? Que es muy común. Hay ocasiones en que un juicio se lleva entre dos personas que son contrapartes, pero se embargan bienes de un tercero. Se ve que está el vehículo estacionado afuera del domicilio, se le embarga y resulta que no es el demandado el propietario, sino que es un tercero. El tercero acude directamente, es un amparo muy común que es
se le denomina, conforme a la ley, el amparo pedido por un tercero ajeno al juicio, un tercero extraño al juicio, y ese es un amparo indirecto que se tramita ante un juzgado de distrito y se solicita un informe a la autoridad responsable, se llama a los terceros perjudicados, a quien pudiera tener interés en la subsistencia de ese acto, y al final el juez de distrito resuelve si hay un acto de afectación o no al particular. En lo que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia podemos tener amparos interpuestos contra nuestros actos, por ejemplo, en las resoluciones que dicta el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, como entidad patronal, laboral, se dicta un laudo, algo similar a un laudo, y contra esa resolución cabe el juicio de amparo directo en materia laboral. ¿Y siempre una petición de amparo siempre se otorga o cómo se determina? Sí, los jueces de distrito, los tribunales colegiados analizan si el acto que el particular está reclamando cubre con todos los requisitos que establece la Constitución, es decir, que se trate de un acto fundado, motivado, que sea dictado por autoridad competente, y si el amparo se concede es porque el juez de distrito considera que hay una violación, hay una afectación a un derecho fundamental de las personas. Hay ocasiones en las que, muchas de las ocasiones, en que la autoridad federal considera que no existe esa violación, ¿sí? Que la autoridad actuó de manera correcta. Y se otorga, sigue el análisis, algo que se pensaba ya se había quedado puesto en fin, ¿no? ¿Va a seguir este trabajo para magistrados, por ejemplo? Sí, como decía, si se concede el amparo, pues hay que dictar una nueva resolución que repare la que se consideró violatoria de los derechos fundamentales. ¿Y si no se concede? Ya queda firme la sentencia que se había emitido originalmente. ¿Pero tendría otro recurso más que no, ejercer? Ya una vez agotado, generalmente el amparo ya es el último recurso. Es el último recurso. Me llama mucho la atención ese ejemplo que puso, porque creo que con ejemplos entendemos más los que no somos abogados, porque de repente a mí en lo personal este tema del amparo me es un poco difícil, ¿no? de digerir, porque sí, de repente se envuelve en tecnicismos el tema del amparo y para muchos es un poco incomprensible. Pero, por ejemplo, el caso que mencionó como ejemplo, en donde un vehículo de un tercero puede llegar a ser embargado, me hace pensar que el embargo entonces no se hizo de forma legal, porque ¿cómo puedes embargar algo que porque solo lo viste afuera de la casa de la persona a la que vas a embargar? ¿Cómo puede suceder algo así? ¿Nos responde después de la pausa? Porque ya nos están marcando tiempo pausa. para la pausa. Después de la pausa. Vamos a la pausa, regresamos. C7 Ley. C7 Ley. Hay gente que se ampara. Ya estamos de regreso y nos quedamos con el tema del amparo, Sí, que un poquito. decíamos que nos explique bien el Sí. secretario. Primero le pregunté del ejemplo ese para saber cómo puede llegar a suceder y porque entonces cualquier ciudadano estaríamos expuestos a que se nos embargue algún bien solo porque nuestro vecino resultó envuelto en algún juicio. ¿Eso es común? Sí es común, pero vamos, sucede también que hay gente que busca argucias legales pues, para evitar el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, puede ser que yo traiga un vehículo, pero de manera premeditada no lo ponga a mi nombre, ¿sí? Entonces, yo lo utilizo, lo estaciono en mi domicilio. Entonces, si llega el secretario y ve que está dentro de mi cochera, él presume que el vehículo es del deudor, ¿sí? Si no se le muestra la tarjeta de circulación o la factura, algún documento que haga presumir que efectivamente ese bien es de un tercero, bueno, yo tengo la presunción como funcionario de que el bien está en el interior del domicilio. Pero está en el interior. Yo le había entendido que estaba afuera. Dije, no, entonces cualquiera Sí, en su carro. Sí, sus pero cosas. vamos a suponer que estuviera exactamente afuera del domicilio, porque es Ajá. algo muy común. No podría yo señalar un bien que está retirado del domicilio, Claro. sino que hay una presunción que tiene el funcionario, ¿sí? Acerca de que ese domicilio puede ser propiedad del demandado, ¿sí? Del deudor.
¿qué sucede? Bueno, si no se le muestra el documento al secretario, el secretario procede y se embarga ese vehículo. Puede ser que quede en depósito del propio deudor o se retire del domicilio en depósito de otra persona que designe el acreedor. Entonces, el que resulta afectado, es decir, quien es el propietario del vehículo, puede promover el juicio de amparo, ¿sí? Ese es un ejemplo muy común de un amparo pedido por un tercero ajeno al juicio. Otra duda que tengo con respecto al tema del amparo, y yo lo veo y lo vemos mucho los ciudadanos en la política, ¿no? Cuando cambia un gobierno y entra otro de otro partido y de repente empieza a sonar que van a empezar a hurgar en las finanzas o auditorías a las anteriores administraciones, y los políticos, exfuncionarios, van y se amparan, lo hemos escuchado, y no soy abogado, secretario, pero se amparan para que no los vayan a meter a la cárcel porque por algo, ¿no? ¿Cómo opera ese amparo? Sí, más allá de esos ejemplos, cualquier persona no puede tener el riesgo de considerar que si ve personas que están cerca de su domicilio, aparentemente pueden ser policías, ¿sí? Y quizá tenga por ahí algún pendiente con la justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Busca promover un amparo para no ser detenido, ¿sí? Y que pueda obtener información de la Fiscalía acerca si hay una denuncia en su contra, si ya está ese procedimiento, y cuál es el efecto de ese amparo: presentarse a declarar ante la autoridad, ¿sí? No es una medida para que no se le toque a la persona, sino que para que pueda conocer cuál es la causa por la cual al parecer tiene una posible orden de detención, una orden de aprehensión, y pueda acudir a declarar ante la autoridad. La propia ley de amparo establece que si es un delito grave, que si se dan ciertas condiciones, una vez que el juez de distrito tiene conocimiento de esas causas, porque se las informa a la autoridad responsable, entonces levanta la suspensión o le niega la suspensión definitiva al quejoso. Y puede ser detenido, Así si es. es responsable. Así es. Si así se determinó. Si hay un principio de presunción. ¿Ante quién se promueve este tipo de amparos? Ante los juzgados de distrito en materia penal, en este caso. Que es una de las cartas que tienen todos los abogados cuando van a ver determinado caso. Les da tiempo de investigar, es lo primero que le dicen a quienes van a defender: vamos a tramitar un amparo. Bueno, es que hay ocasiones en las que, sobre todo en el aspecto administrativo municipal, ¿sí? No sabemos si nos clausuró, por ejemplo, por una cuestión de orden ambiental o una cuestión de permiso. Entonces se pide el amparo, entonces dice, ya va la autoridad municipal o estatal y dice, yo suspendí la obra, ¿sí? Porque no se cumplió con este requisito. Entonces el abogado sí ya empieza a tener conocimiento cierto de la forma en la que va a defender los intereses de su cliente, ¿no? En muchas ocasiones eso no es una actividad incorrecta, sino pues, ¿qué sucede? Que a veces la autoridad, o no está el propietario, el dueño de la casa, bueno, clausura, ¿sí? Y después hay que estar investigando de dónde vino la orden de clausura. Muy bien, y creo que nos salimos un poquito del tema de los magistrados. Nos fuimos con mucha emoción con el del tema del amparo. amparo. Bueno, es que sí, a mí me provoca o me causa muchas dudas, supongo que a la ciudadanía, y ya les hemos dicho pues que vamos a buscar que de todas formas, de todas maneras, que la gente nos diga cuáles son los temas que quieren. Así que podemos dedicar un programa especial para el amparo también, por si usted tiene dudas, como muchos las tenemos, sobre todo los que no somos abogados. Pero regresando un poquito al tema de los magistrados, ¿quién nombra a los magistrados? No es como los políticos, no son políticos exactamente, no pertenecen a un partido, no son funcionarios que son elegidos o electos por el voto popular, no es así. ¿Cómo llega alguien a ser un magistrado y qué requisitos debe reunir para llegar a ser magistrado? Sí, los magistrados son nombrados por el Honorable Congreso del Estado a través de una convocatoria abierta que se lanza a la ciudadanía para que colegios, barras, asociaciones de abogados, universidades presenten candidatos, ¿sí? Para las plazas de magistrado que se señalen en la convocatoria respectiva.
se establece un plazo de presentación en el cual los candidatos deben de acreditar que son mayores de 35 años, que son nativos del Estado, que tienen más de 5 años de residencia aquí en Jalisco, que no tienen antecedentes penales, que no han sido privados de la libertad por delitos que tienen que ver con lo delicado de la función, es decir, que no hayan sido condenados por robo, falsificación, falsedad, ¿sí? Deben de acreditar también ser de reconocida probidad y honradez, deben exhibir, tener 10 años de registro de su título, acompañando su cédula profesional, federal y estatal, así como su título de abogado, y con base en esos documentos, más el soporte documental de su currículum vital, pues los señores diputados en asamblea del Congreso, por mayoría calificada, eligen a las personas que son considerados los idóneos para el cargo de magistrado. La Constitución establece que en igualdad de circunstancias deben ser nombrados magistrados quienes se han desempeñado con eficiencia y probidad en la administración de justicia. Previa a esta selección, ¿no hay algunas entrevistas, exámenes, que hay quienes hacen exámenes para saber los conocimientos? ¿Ahí no hay? En alguna convocatoria, en el año 2006, se realizó un examen, es un antecedente que efectivamente hubo. En una convocatoria previa que se llevó a cabo en julio del año pasado, un diputado pidió entrevistar a los comparecientes, pero la Constitución no establece esos requisitos. La Comisión de Justicia, al emitir la convocatoria, establece puntualmente los requisitos y los pasos que deben de llevarse a cabo. Pero repito, esa entrevista, ese examen no están establecidos como tal en la Constitución. Es una ponderación muy delicada también que deben de realizar los señores diputados. ¿No tienen como requisito haber trabajado, tener ya una trayectoria o una carrera dentro del Poder Judicial? Es decir, lo que es la carrera judicial. Sí, como decía, la Constitución, tanto federal como la estatal, establece que los nombramientos en igualdad de circunstancias deberán ser hechos preferentemente entre aquellas personas que se han desempeñado con probidad y honradez y eficiencia en la administración de justicia, y también abre la puerta a aquellas personas que hayan destacado en otros ámbitos de la profesión jurídica. Sí, es decir, algún abogado que ha destacado y que no ha sido juez ni ningún otro cargo judicial, ¿puede llegar a ser directamente magistrado? Así es, si se ha desempeñado en ámbitos académicos, de litigio profesional, puede llegar a ser magistrado. Y sobre la carga laboral que tienen los magistrados, también mencionaba, secretario, los asuntos urgentes. ¿Cómo se determina cuáles son casos urgentes y se les debe dar prioridad? Sí, como decía, hay ciertos plazos que nos establece la ley para poder dictar las resoluciones. Por ejemplo, para dictar sentencia en asuntos mercantiles, en algunos casos nos marca 8, 15 o 30 días en materia civil. ¿Sí? También hay asuntos, obviamente, que por la naturaleza del bien jurídico que se trata de proteger, pues ameritan una atención especial, pero pues ya depende de la integración, es decir, de los 3 magistrados de la sala, ¿sí? Que efectivamente le den prioridad a asuntos que tienen que ver pues con la custodia de menores, de incapaces. ¿Sí? Son asuntos que por su naturaleza debemos de dar prioridad. La ley establece, por ejemplo, en materia civil, que los juicios de interdictos tienen preponderancia sobre otros juicios sumarios, es decir, un juicio de interdicto donde se ventila una cuestión de posesión es más urgente de resolver que un asunto de arrendamiento, por poner un ejemplo. Pero el juicio de alimentos, que también es un juicio sumario, un juicio familiar, también tiene su preponderancia, tiene su urgencia en esa medida. También decíamos que los magistrados pueden ser sancionados. ¿Hay algún antecedente aquí en Jalisco de sanciones para magistrados? No recuerdo yo así, de momento, algún antecedente de sanción. A alguno de los magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, me parece que sí hubo por ahí un antecedente, una sanción a magistrados del Tribunal Administrativo. Bien.
¿Tenemos corte o puedo preguntar más? Puedes lanzar la pregunta y la contestamos Y la regresando. contestamos de regresando, pues Sí. nada más para que nos platique qué es un juicio sumario. Casi como clases de derecho aquí. Sí. En C7 Ley. Regresamos con la respuesta, quédese con nosotros. C7 Ley. C7 Ley. De regreso aquí en C7 Ley y vámonos con la sección con sentido jurídico, que esta tarde el tema es el divorcio. Hablando de estos temas, muy importante para que usted se entere sobre esos detalles importantes que debe saber con el abogado Antonio Bernabé Manzano Uribe. Adelante, abogado. Buenas tardes. Bienvenidos a la sección de consentido jurídico. Como dijimos en la ocasión anterior, no vamos a hablar de tecnicismos, vamos a hablar de la forma más lisa y llana para que todo se entienda. La sociedad tiene muchos problemas, de entre ellos la fenomenología de lo que es el divorcio. Muchas personas se cuestionan qué es el divorcio. En términos simples, el divorcio es la voluntad de dos personas de ya no seguir casadas. ¿Cómo se tramita un divorcio? ¿Qué se requiere para divorciarse? Primero, por obvias razones, estar casados, tener un acta. En el Estado de Jalisco hay 3 regímenes por los cuales uno se puede casar. Separación de bienes, sociedad legal y sociedad conyugal. Si usted revise su acta, en la parte final va a ver que dice el tipo de sociedad por la cual usted se casó. Va a establecer, si es de sociedad legal, quién es el administrador. ¿Esto qué significa? Al casarse usted, forma una sociedad de bienes y de responsabilidades, que cuando usted pretende divorciarse, esa sociedad se tiene que extinguir y por consecuencia la responsabilidad de los hijos es compartida. Nuestra legislación actual establece 3 tipos de divorcio, bueno, 2, pero uno tiene una subsecuencia menor. El primero es el común que todos conocemos, el ante un juez porque no llegamos a un acuerdo, hay hijos, hay bienes y necesitamos divorciarnos. El segundo es por mutuo consentimiento. ¿Esto qué significa? Que estamos de acuerdo tanto en lo que es la cuestión de los hijos como de los bienes, cómo se van a repartir tratándose de una sociedad que ustedes conocen como mancomunados. Para los abogados se llama sociedad legal. O la conyugal, que es yo pongo estas canicas, tú pones este terreno, yo pongo este automóvil y al final cuando nos vayamos a divorciar, yo saco mis canicas, yo saco mi terreno, mi carro y cada quien se reparte los gananciales de esa sociedad. El tercero, que ya existía hace algunos años, pero por cuestiones, bueno, me atrevo a decir un poquito de opinión de otros grupos de poder, se suprimió del código, pero ya regresó. Se llama el divorcio administrativo. Así como usted fue a casarse ante el oficial del registro civil, que no es juez, hay que aclararlo, es un oficial representante del estado, del municipio. Usted va, acude, así como se casó, y le dice, ya no quiero seguir casada o casado con tal persona. El oficial del registro civil le va a pedir que lleve, así como se casó, su acta de matrimonio, su acta de nacimiento de ambas personas y decirle, no tengo bienes, no tengo hijos. Va a ser la compulsa de los documentos y por consecuencia le va a decretar el divorcio. Y va a volver usted a tener la oportunidad de volverse a casar pasado un año, después de que se haya levantado un acta de divorcio. También hay un libro de divorcios en todas las oficinas del registro civil. Y como dijera un amigo que habla muy coloquial, ahora, de acuerdo a las disposiciones legales, en su acta de nacimiento viene ya la anotación de cuántas veces usted se casó, que ya no va a decir, ay, la primera vez que me caso, no. En el acta de nacimiento ya viene, como dice mi amigo, las muescas en las cachas, o sea, todos los matrimonios que usted haya celebrado. Por lo tanto, ya viene el antecedente también de que si tuvo o tiene más hijos o si estuvo o está casado en otra parte de la República. Usted ha escuchado que el presidente Peña Nieto ya estableció que todas las actas del registro civil van a estar a disposición de todos los ciudadanos en cualquier parte de la República, inclusive fuera de nuestro país. Pues si usted se pretende casar en el extranjero, también van a certificar que su acta traiga los antecedentes si ya fue casado o no. Nuestro código maneja 18 motivos por los cuales usted se puede divorciar.
Pero uno que para mí resulta muy importante es el estrés y el tipo de trabajo que cada uno desarrolla. ¿Por qué el estrés? En la actualidad ambas partes trabajan, papá y mamá trabajan. Los hijos se quedan en casa o los cuida la suegra o los cuida alguna persona. Y muchas veces cuando regresan con la carga emocional del trabajo, con la carga emocional del tráfico, con todo ese trajín de la sociedad, llegan la pareja en la noche y a veces lo menos que se hace es discutir. Los hijos quedan en medio y a veces este estrés es el que genera el divorcio. Y a nosotros como abogados nos toca buscar de esos 18 motivos la forma en que los que tenemos que divorciar. No podemos llegar ante un juez y decirle, vengo a tramitar un divorcio porque ellos viven estresados, no tienen para pagar la hipoteca, trabajan todo el día, los hijos andan en la calle. No, tenemos que buscar adecuar el entorno jurídico para llevar ante el juez una infidelidad sexual, algo que antes se llamaba sevicia, que ahora se llama violencia intrafamiliar, porque es muy común que entre la pareja se digan, ay, mira, estás más gorda, estás más gordo, ya no bebas, roncas mucho. Todo ese tipo de cosas va deteriorando la relación de pareja. Y los hijos, no hay que olvidar que son la imagen de lo que somos, de que son los padres. Entonces, todas estas cosas traen como consecuencia que el divorciarse no es una situación menor. Es algo desgastante emocionalmente, en algunos casos de forma económica. ¿Por qué? Porque pasado algún tiempo se hizo un capital que hay que compartir al 50%. Que en la actualidad también hubo otra reforma muy importante, y esto es, vamos a decirlo, novedoso. Hace muchos años las personas que se casaban por bienes, por separación de bienes, no tenían derecho a nada. El legislador en Jalisco dice que ahora, si vives en separación de bienes, tienes derecho al 40% de los gananciales de tu marido o de tu esposa, según sea el dueño del balón. Esta es a grandes rasgos la cuestión del divorcio. Los invito, agradezco al señor Jesús Aguilar Hernández que me mandó un correo preguntando por una situación que ya se le respondió. Aquí en este espacio usted es el consentido y de forma jurídica. Mi correo electrónico, antonio-manzano@hotmail. Mándeme sus cuestionamientos, yo se los contesto. Recuerde, usted es nuestro consentido jurídico. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Un tema, híjole, delicado, ¿verdad? Muy ¿Cuántos casos interesante. conocemos? Y yo creo que la clave también es antes de firmar, cuando uno se va a casar, Pensársela a compartir dos veces. los bienes. ¿Cuántos llevas? Uno. Anotados ahí atrás en el... Uno, ¿no? Yo ninguno. Sí, nada más uno. Afortunadamente. Seguimos platicando con el licenciado Juan Carlos Rodríguez y nos quedó pendiente platicar juicio sobre sumario. juicio sumario. A ver si ¿Qué alcanzamos. es juicio sumario? Sí, en materia civil y en materia familiar hay lo que es el juicio ordinario, el procedimiento ordinario, que es un juicio más formal, que tiene algunas diferencias en cuanto a los términos, es decir, en cuanto a lo que duran las etapas procesales, ¿sí? Y en ese tipo de juicios, de controversias, se ven los asuntos más delicados. Por ejemplo, se pueden ver divorcios contenciosos, ¿sí? Los divorcios en donde hay conflicto entre las partes. Se ven en materia civil los juicios donde se discute la propiedad de los inmuebles, donde se discute la patria potestad de los hijos, ¿sí? Son las cuestiones más delicadas, donde se ven las cuestiones de las nulidades de los actos jurídicos, es decir, cuando se impugna la validez de una escritura, de un testamento, ¿sí? Insisto, son los juicios más delicados por la trascendencia de los bienes que se protegen en esos juicios. Los juicios sumarios son unos juicios en los cuales el legislador pensó en darle un poco más de celeridad para privilegiar la celeridad en esos juicios respecto de la seguridad jurídica que debe de prevalecer. Es decir, el legislador consideró estos asuntos tienen que verse más rápido y por lo tanto no va a haber interrupciones en su sustanciación, en lo que dura el juicio. En cambio, en los juicios ordinarios, el legislador lo que consideró fue que sean juicios en los que no importa lo que se tarde,
¿sí? Pero que queden bien resueltos al final. Entonces, hay esa distinción, un juicio ordinario y un juicio sumario. La ley establece cuáles juicios deben tramitarse como juicio sumario. Mencionaba el de los alimentos, el del arrendamiento, el del contrato de comodato, los juicios hipotecarios, los juicios donde se cuestiona la posesión, no la propiedad de los inmuebles, ¿sí? Esos se tramitan como juicio sumario. ¿Pudiera ser un ejemplo, un caso de divorcio en donde hay violencia intrafamiliar? ¿Llegaría a ser sumario por, bueno, lo quiero preguntar, no lo sé, por el riesgo que pudiera estar corriendo la esposa, los hijos o viceversa? No, llega a ahí ser la ley sumario? establece que el juicio de divorcio debe ser ordinario. A pesar de que existiera un caso de violencia intrafamiliar que pusiera en riesgo a los miembros Así de la es, familia. lo que la ley ahí establece para proteger ese bien es que el juez puede dictar medidas para evitar daño hacia los hijos, puede decretar convivencia, es decir, establecer los días y horas en la cual los padres pueden convivir con los menores, ¿sí? Pero el fondo del asunto debe ventilarse en ese procedimiento formal que es el juicio ordinario. Nos quedan 30 segunditos para irnos. ¿Las sesiones son privadas o el público que quiera ir al auditorio? Sí, las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia son públicas. En nuestra página de transparencia publicamos el orden del día y las fechas en las que se llevan a cabo las sesiones plenarias. Bien, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, un honor estar en su programa. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, los esperamos sus correos electrónicos a c7ley.tv@gmail.com. Gracias por su atención. C7 Ley.